La contaminación producida por el tráfico es aquella causada por la combustión de gasolina. Los automóviles privados producen más de un tercio de los principales contaminantes gaseosos de la ciudad. Ellos consumen 4 veces más que un autobús. Se sitúa así como el principal foco y el principal responsable de la contaminación del aire producida en las ciudades, responsable del 80% de emisión de dióxido de nitrógeno debido al tráfico y el 60% de emisiones de partículas. Los motores de combustión interna de los vehículos emiten en mayor cantidad óxidos nitrosos, monóxidos de carbono, dióxido de carbono, compuestos orgánicos y también macromoléculas. Además de los gases ya mencionados, los motores de gasolina emiten compuestos de plomo y pequeñas cantidades de dióxido de azufre. La contaminación del aire pues hay de muchos tipos, pero básicamente es la contaminación debido a gases tóxicos o puede ser contaminación de ruido. La contaminación del aire es el exceso del CO2 a través del tiempo. Es el conjunto de factores que están dañando tanto en formas como CO2 y que es el principal. En caso, la contaminación del aire es cuando se alteran las propiedades que se consideran normales de la composición de esta atmósfera, principalmente gases y en algunos casos partículas suspendidas totales. Pienso que son todas las cosas que los seres humanos hacemos que contaminan el aire, por supuesto también dañan al ecosistema. El exceso del automóvil diariamente. Depende de la situación y el lugar donde estemos. Por ejemplo, cerca de una avenida, pues claro, la contaminación de los autos, tanto auditiva como de humo. Pero por ejemplo, en lugares como un basurero, eso puede haber contaminación de malos olores y puede ser también problemas de salud. Uso de máquinas, pero más que nada sería como un uso descuidado de estas, sin conciencia de tal como es el uso de los vehículos o fábricas. Eso, para la contaminación del aire se considera que el punto de inicio propio de la contaminación del aire fue el desarrollo de la máquina de vapor, la revolución industrial, que vino a generar motores de combustión, principalmente movidos a través de la combustión de leña, después de petróleos, de derivados del petróleo, lo que permitió que se liberaran una serie de cantidad de gases o partículas, cenizas sobre todo, que empezaron a cambiar la composición de la atmósfera. En este sentido, con el tiempo, se han desarrollado otros tipos de motores de combustión, las gasolinas, combustibles, diésel y demás, han hecho que se liberen cantidades anómalas de monóxido de carbono, de dióxido de carbono, de óxidos de nitrógeno, de óxidos de azufre, de cenizas, de polvo como tal, y bueno, estos se les conocen como contaminantes primarios porque son los contaminantes que son emitidos directamente. Las fábricas de petróleo, bueno, la industria y pues eso. Sí, por el humo que provoca el uso de los coches. Puesto que sí, porque son máquinas, o sea, son cosas que no son naturales en este mundo y solo han sido creadas por el hombre, pero afectan a todo el ecosistema. Sí, ya que actualmente hay más de 20.000 automóviles en circulación durante todo el día. Sí, ya que estos, al ser descuidados, van a generar grandes cantidades, como ya lo mencioné, de CO2, al igual. Parte, pero no es la solución. En este sentido, si bien el programa de No Circula, la parte de la verificación vehicular han llevado a que pues la gente esté un poquito más preocupada por hacerle los servicios a los coches, que tengan una combustión correcta, al final de cuentas, como tal, eso contribuye de manera ligera a minorar el problema. Ayudan, pero no son tal la solución y son como que pues, pequeñas aspirinas para un problema grande que se tiene de contaminación en la ciudad. El Hoy No Circula sí es un buen programa, ya que ayuda a regular. No, porque aún así, aunque se implantó eso, se siguen utilizando coches que no deberían de utilizarse ciertos días. No, porque de todas formas hay vehículos que logran burlarse de ese sistema y contaminan. Pues si fuéramos más conscientes ayudaría, pero el problema es de que la única cosa es que aumentara el número de vehículos. Como no circula mi carro hoy, pues me compro 2. Entonces, en vez de mejorar, creo que ha ido empeorando. Sí, porque es un chequeo
en donde demuestran que tu auto está en las condiciones o no adecuadas. Eso sí ayuda a los carros que realmente contaminan mucho, pues han ido saliendo de circulación. Si no tuvieran ese incentivo de que si no pasas la verificación no circula tu carro, la gente es muy cínica y estaría circulando con carcachas muy bien. La verdad sí creo que este programa ayude un poco. ¿Por qué? Porque pues varios vehículos están contaminando, pero estas pruebas ayudan a ver cuál contamina menos que otro. No. Claro, sí, me ha tocado. Yo en el caso particular de mi automóvil lo llevo de manera personal a verificar, y ya en alguna ocasión me tocó que mi carro pasó a línea, le hicieron la revisión por sistema BDO, que es mediante el escáner, le colocaron el detector de gases como tal, y el carro pasó. Técnicamente ahí terminaba el proceso de mi automóvil, y sin embargo me dijeron que había un problema en cuanto a su sistema, que no se había capturado de manera correcta. Volvieron a pasar mi carro y vi que en donde estaba el carro estaba detenido. Les hicieron varias pruebas, como que había un problema de falla mecánica, y vi como carros de al lado pues pasaban así, como que terminaba mi carro y pasaba el de ellos, y intuí que lo que estaban haciendo era utilizar mi automóvil para poder pasar la verificación de otros carros que no les hacían las pruebas. Y ya sacaron mi carro y ya me dieron mi holograma, y se detuvo el paso de carros que estaban en la línea contigua. Entonces es hasta como que un poquito obvio que utilizaron mi automóvil para poder pasar otros carros. No he visto a nadie sobornando. Pero sobornar así tal cual sí he visto y está mal. Por razón, como les mencioné hace rato, gente que tiene carros muy viejos, y por lo general si tu carro es doble cero, pues difícilmente vas a sobornar, te quedas con la cero o la doble cero. Lo que sí he visto es que los que tienen una carcacha que de plano ya no debería circular, pues dan un dinero para que les den la calcomanía 1 o la 2. O sea, realmente se da más en los carros muy viejos, los que tratan de hacerlo circular hasta el último. Una vez cuando yo iba a verificar mi carro, vi que un señor estaba sobornando. Eso se me hace injusto. No, que está mal. Que es una cifra muy alta. Ha crecido mucho por lo que te decía, o sea, prácticamente desde hace 10, 15 años como tal, la cantidad de carros nuevos que hay en la ciudad es mucho. De hecho, al final de cuentas, en algún momento las verificaciones sirvieron para ir haciendo una compra nueva de automóviles, es decir, te decían, si tu carro tiene más de 8 años, ya no puede circular diario. Entonces, bajo ese esquema como tal, pues las personas lo que hacen es comprar carros o tener 2 carros para poder, el día que no circula uno, utilizar el otro. Es muy llamativo, por ejemplo, en las zonas habitacionales, como de gente que tiene un carro ahora tiene 2 o tiene hasta 3 para poder hacer uso diario de los carros. Y pues bueno, la gente que tiene poder adquisitivo iba y compraba uno nuevo, quienes no, pues compraban 2, 3 o 4 carritos ahí más o menos para poderla ir utilizándolos de manera diaria, no verse afectados por el hoy no circula como tal. Entonces sí se tiene una cantidad excesiva de automóviles, y si tú ves todas las carreteras principales de la ciudad, circuito interior, viaducto, periférico, todos van de manera personal en su carro. O sea, prácticamente de muy pocos carros donde van 2, 3 personas. Prácticamente en horas de oficina, las horas picos, todo el mundo va solito en su carro. Entonces la cantidad de automóviles es de... No lo sabía. Pues de que ya debemos de hacer un cambio para que esto no siga creciendo y no nos afecte en un futuro. Los automóviles son la principal fuente de contaminación que atribuye a la formación del ozono troposférico. Esto está asociado a graves enfermedades cardiopulmonares. La contaminación generada por estos transportes creció un 81%, según lo indicaron Alejandro Limón Portillo, que es un investigador de energía y finanzas públicas, y Adrián García, de Ingresos e Impuestos, del Centro de Investigación de Economía y Presupuestaria. La exposición de la contaminación atmosférica a los niveles de contaminación provocó serios efectos sobre la salud de las personas, como son irritación en los ojos, en las superficies mucosas y en los pulmones. De acuerdo con la Organización Mundial de Salud, la OMS, cada año mueren en nuestro país 14.700 personas a causa de enfermedades por la contaminación. Lógico, pues creo que sería más viable. Yo creo que preferiría viajar en transporte. Por mí no hay ningún problema en transportarme en transporte público.
Es más, 3 veces a la semana yo uso transporte público y 2 días a la semana uso el carro. La única diferencia es que el auto es más cómodo, más rápido, y por eso no lo he dejado, ¿no? Porque realmente si el servicio público fuera menos latoso y más económico, pues lo... Tienen sus pros y sus contras. En este sentido, por ejemplo, por economía, a mí me conviene más utilizar el sistema de transporte colectivo metro. O sea, con 5 pesitos yo viajo desde la parte oriente de la ciudad hasta la parte norte gastando muy poco. Si utilizo mi carro me gasto 100 pesos de gasolina. Entonces la diferencia económica, pros y sus contras. Yo considero que habría que estar probando y al final de cuentas tratando de hacer conciencia y en la medida de lo posible evitar el uso de automóvil particular y preferir los sistemas de transporte colectivo como tal para poder disminuir un poquito de la contaminación, un poquito de huella ecológica. Pues podría ser el uso de transporte ecológico, de hecho creo que hay uno que va a estar en Indios Verdes, me parece, y pues lo que se trata ahí es reducir el CO2. Al final de cuentas todas las medidas son restrictivas, llevan a la restricción de algunas cosas y en algunos casos esta restricción lleva a problemas. Si bien me parecía, por ejemplo, que se tuviera el hoy no circula para que por lo menos descansaran un día los automóviles y disminuyera el tráfico como tal, pues el hecho de que hay gente que comprara otro carro para poder circular como que no funcionó del todo correcto. El transporte colectivo como tal, el metro, microbuses, camiones como tal me parecen viables, sin embargo que lo que sí se tendría que hacer es que el sistema de transporte público fuera un poquito más eficiente, también no tardara tanto, tuviera algo como lo que hace el sistema Metrobús, que tiene estaciones en donde solamente la gente sube y baja y no... Transporte público, usar menos el carro, en vez de trasladarte en carro, irte en bicicleta. Y quitar los microbuses. Pues que es muy importante para nosotros porque pues, la contaminación nos afecta tanto a los seres vivos como a las plantas, todo eso. Es un tema que debemos abordar todos como sociedad, ya que México es un país en el cual el vehículo es muy necesario, porque como mexicanos consideramos que el movernos es una actividad pesada, no caminar es pesado, así que si vamos a tener un vehículo sería más que nada tener cuidado sobre él y conciencia. Que el gobierno hace todo con las patas. Quieren imitar siempre situaciones de otros países y aplicarlos, como dirían, tropicalizándolo a México. Si querían hacer un programa Hoy no circula, el incentivo número 1 era primero tener un buen transporte público para que uno mismo deje el auto. No primero quitas los autos y luego ves qué haces con el transporte público, pues obvio se saturó. Y hace falta un poquito de más discusión en la parte académica y en la parte gubernamental para trabajar esto de manera integral, es decir, no se puede que con un solo programa se eviten todos los problemas asociados a la contaminación, al uso excesivo de los coches, como que se requiere toda una política integral. Creo que la forma de atacarlo es de manera integral, tomando varios aspectos que pudieran apoyar a la resolución de ese problema. Transporte seguro, transporte público, avenidas bien planificadas, transporte con paradas ya establecidas, quizá colocación de policías de tránsito que agilizaran el proceso, evitar las bases en segunda y triple fila, etcétera. O sea, como que una gran cantidad de actividades que en conjunto formaron una estrategia para darle solución a esta problemática. Bueno, a continuación voy a mencionar unas medidas tanto para conductores como las personas. Y la primera es no dejar el coche encendido, revisar el tubo de escape, no correr es básicamente no acelerar, usar las marchas adecuadas, comprobar la batería y los sistemas de encendido, compartir el coche entre varias personas, planificar bien la ruta, revisar las llantas y utilizar transportes ecológicos como bicicletas y esas cosas. Evitar el exceso de equipaje, mantener limpio el sistema de inyección, revisar el filtro de aire y anticiparse las maniobras. Esto es evitar los enfrenones en los altos. También se puede evitar la corrupción o los sobornos en los centros de verificación
mostrarles el programa de Hoy No Circula. También está hablar y concientizar a la población a que recurran a estas medidas para evitar la contaminación. Concientizar a la población sobre este tema es importante, ya que nos beneficia tanto a nivel económico y a nivel salud, y obviamente a nivel... Es importante también abrir diálogo sobre este tema y seguir las medidas ya antes dichas, no todas, pero sí la gran mayoría. Es importante analizar esta situación, ya que como personas estamos viviendo estos efectos no solo en el ambiente, sino los gases que son emitidos por los coches están haciendo que la capa de ozono se haga cada vez más delgada y nosotros suframos los efectos de la radiación, que como lo hemos visto cada vez aumenta más, y los rayos UV nos afectan a nuestra piel y provocan demás enfermedades como cáncer, entre